Este vídeo presenta el emocionante combate entre Golden Metal Cooler y Cumber en el Universe Mission 2 del manga de Dragon Ball Heroes. En el anime de Dragon Ball Heroes, estos dos personajes también tuvieron una pelea bastante pareja, pero en la versión del manga se muestran escenas adicionales que no fueron presentadas en la animación. A pesar de la dura lucha, Golden Metal Cooler finalmente logra derrotar a Cumber. No te pierdas esta increíble batalla y descubre qué sucede en la versión del manga de Dragon Ball Heroes. Antes de empezar el combate, es necesario regresar al capítulo anterior, donde Cumber, bastante herido y cansado, estaba a punto de luchar contra Jiren. Sin embargo, es absorbido por una grieta temporal que lo lleva a una cueva donde se encuentra el laboratorio de Fu, lugar donde comienza este capítulo. Cuando Cumber llega al laboratorio ubicado en una especie de cueva, está desorientado y no entiende lo que está sucediendo. Se acerca a él un robot que le agradece por todo lo que ha hecho en los combates. Fu, quien está hablando desde el robot, agradece a Cumber y a sus amigos por haberle proporcionado datos interesantes gracias a sus combates. Luego, Fu se burla de Cumber y le dice que no lo mire con miedo, incluso si hubiera luchado contra Jiren, habría perdido debido al gran poder de Jiren. Para compensar esto, le presenta a Cumber un nuevo compañero de juegos, alguien que tiene algunos asuntos pendientes con él. De repente, Cumber escucha unos pasos a lo lejos y se percata de que es Metal Cooler quien se acerca a él. Metal Cooler se burla de Cumber por verse tan cansado y le pregunta si no lo reconoce en su nueva forma. Fu le pregunta a Metal Cooler acerca de su nuevo poder, pero este responde que no tiene intención de ser parte de sus experimentos. Sin embargo, Fu le informa que esa fue la razón por la cual le enseñó a obtener su nuevo poder. Metal Cooler se ríe y dice que está agradecido por eso y que también está agradecido de poder tomar venganza por la forma en que Cumber lo humilló, haciéndolo ver como un tonto. Además, Metal Cooler dice que como muestra de agradecimiento, les mostrará la forma más evolucionada de Metal Cooler, una forma más potente que la de Metal Cooler. Al hacerlo, se transforma en Golden Metal Cooler, brillando en un dorado metal reluciente. Fu se emociona al ver la nueva transformación de Cooler, encontrándola interesante e impresionante. Golden Metal Cooler dirige su mirada hacia Cumber y le dice que les mostrará el terror de su nuevo poder. Con una velocidad sobrehumana, se posiciona detrás de Cumber y menciona que ha aumentado su velocidad. Cumber se transforma en Super Saiyan 3 y le da un golpe con todo su poder, pero esto no afecta a Golden Metal Cooler, quien sigue presumiendo que también ha aumentado su defensa. Golden Metal Cooler prepara su ataque, mencionando que ha mejorado en todos los aspectos y que tiene más poder destructivo. Lanza su rayo mortal atravesando el estómago de Cumber y, con una risa, le dice que no crea que le está ganando fácilmente por estar en un estado debilitado. Prepara su cuádruple supernova para quemarlo y hacerlo desaparecer. Cumber, prácticamente derrotado y con sus últimas fuerzas, eleva su poder al máximo, rompiendo su protector bucal. Recibe el potente ataque de Golden Metal Cooler, el cual lo quema al instante. Cumber, agonizante y completamente quemado, dice sus últimas palabras: "Pelea conmigo". Cumber cae al suelo completamente derrotado. Fu aplaude, felicitando a Golden Metal Cooler por haber tomado su venganza y también da crédito a Cumber por haber dado una gran pelea, pero señala que el experimento ha terminado ahora. El vídeo de hoy ya terminó. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Cumber habría tenido alguna oportunidad contra Golden Metal Cooler si hubiera estado en plena forma? Déjenme saber en la sección de comentarios, estoy ansioso por conocer sus ideas. Si disfrutaron del vídeo, no olviden darle un me gusta y apoyar nuestro canal. Gracias por ver y hasta la próxima.